Donde Jesús enseñaba, había un sitial de piedra. Se había anunciado desde días atrás esta predicación, y por esto había allí algunos miles de personas escuchando. Sanó a una gran cantidad de personas enfermas, ciegos, baldados, mudos y leprosos. Cuando empezó a enseñar, los endemoniados traídos comenzaron a enfurecerse. Jesús les mandó callar y que se sentasen en el suelo. Se tendieron como perros asustados y no se movieron hasta el fin de la predicación, cuando Jesús fue a ellos y los libró de sus demonios. Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima. Época sexta. Desde la conversión definitiva de la Magdalena hasta la degollación de Juan Bautista. 13. La tempestad calmada. Estaba echado en la parte superior, alrededor del mástil, en uno de esos lugares donde suelen colocarse los vigías, y se quedó dormido, tan rendido se encontraba. Los que remaban estaban sobre él, y se podían ver desde allí. Por arriba había una techumbre. Cuando empezaron a navegar el lago, estaba sereno y el cielo tranquilo. Como a la mitad del lago, se levantó un temporal. Me maravillaba de que, estando todo negro, se vieran las estrellas. Se levantó un viento impetuoso y las olas alzadas azotaban con furia la barca y no podían usar las velas. Yo veía con frecuencia un brillo sobre las aguas. Debe haber habido frecuentes relámpagos. Como el peligro creciera, los apóstoles cobraron un grande miedo. Despertaron a Jesús y dijeron: Maestro, ¿no te interesas por nosotros que perecemos? Levantóse entonces Jesús, miró a la tempestad y dijo, tranquilo y serio, como si hablara con el temporal: Calla, enmudece. Se produjo una calma instantánea que admiró a todos y se decían unos a otros: ¿Quién es este que hasta a los vientos y a las olas puede mandar? Jesús les reprendió su poca fe de que temieran tanto y les mandó dirigirse a Corazín de vuelta, es decir, hacia donde Mateo tenía su oficina, y luego a Corazín, que así es llamada la Genezaret, al otro lado de Cafarnaúm y de Gisala. La barca del Zebedeo también volvió atrás con la de Pedro. Otra de las barcas con pasajeros se dirigió a Cafarnaúm. Con Jesús había en la barca unos 15 discípulos. No hay de qué maravillarse de que los remadores estuvieran sobre Jesús, y éste, sin embargo, pudiera ver desde la barca. Los remos estaban sobre el borde de la barca, muy altos, como una especie de terraza, alrededor del mástil. Después he visto a Jesús caminando con los discípulos sobre las alturas en dirección de Corazín, donde se había reunido innumerable multitud, y venía siempre gente nueva. El lugar está a una hora de la ciudad de Corazín, al suroeste y al lado norte de Gerasa, en un nivel más bajo. Donde Jesús enseñaba, había un sitial de piedra. Se había anunciado desde días atrás esta predicación, y por esto había allí algunos miles de personas escuchando. Sanó a una gran cantidad de personas enfermas, ciegos, baldados, mudos y leprosos. Cuando empezó a enseñar, los endemoniados traídos comenzaron a enfurecerse. Jesús les mandó callar y que se sentasen en el suelo. Se tendieron como perros asustados y no se movieron hasta el fin de la predicación, cuando Jesús fue a ellos y los libró de sus demonios. Entre los muchos enfermos sanados, recuerdo a uno que tenía los brazos secos y la mano retorcida. Jesús lo tomó de los brazos y dedo por dedo los fue doblando suavemente,
y así lo dejó sano. Todo esto sucedió en breve tiempo, lo suficiente para que vieran los apóstoles cómo debían proceder. El hombre comenzó a usar sus dedos y su mano, y luego se sintió con fuerza en el brazo. Entre los oyentes había mujeres con niños de toda edad. Jesús mandó que le trajesen a esos niños, y pasando entre ellos, les enseñaba y amonestaba, para que oyesen también los grandes, y luego los bendecía. He visto que tomó a un niño de la mano y lo llevaba de un lado a otro, sin resistencia, diciendo que así debían dejarse gobernar los hombres por Dios, sin resistencia ni protestas. Estuvo mucho tiempo en compañía de esos niños. La mayoría de los oyentes eran paganos, una parte judíos de Siria y de la Decápolis, que habían venido en caravanas con sus mujeres, hijos y criados, para ser enseñados, sanados y bautizados. Jesús había querido venir aquí al encuentro de ellos, para que no fuese tan grande el gentío que llegase a Cafarnaúm. Entre esta gente vi a los parientes de aquella mujer con flujo de sangre que moraba en Cafarnaúm, de la cual habla el Evangelio. Era el tío de su difunto esposo, de Paneas, en cuya casa se habían casado, que venía con una hija grandecita y otra mujer. Hablaron con los discípulos para ser pasados al otro lado del lago de Cafarnaúm y se informaron de su parienta enferma. Estuvieron escuchando la predicación de Jesús. Todo el día se pasó bautizando como ayer, hincándose la gente en círculo, y he visto de nuevo que se bautizaban niños pequeños. Estaban de pie, cruzadas las manos sobre el pecho. El agua se trajo en odres desde el valle de Corazín. Durante esta predicación había fariseos que espiaban y algunos discípulos de Juan con malas intenciones. Por la noche se retiró Jesús con sus discípulos a la casa de Mateo. Contó en esta ocasión la parábola del tesoro escondido en un campo, lo cual, sabiéndolo uno, lo deja ahí y compra el campo por cualquier precio. Esto lo refirió a los paganos que ansiosos se llevaban para sí el reino de Dios. Después Jesús entró en una barca por causa de la multitud y desde allí enseñaba. Navegó algún tanto, luego volvió y pasó la noche en oración.